Buenos días, profesor. Usted me pidió que le mandara un video hablándole sobre la exposición, sobre el tema de la exposición que nos tocó a mí y a mis compañeras, pero que yo no pude estar. Entonces, pues aquí va. A nosotros nos tocó la ética de Aristóteles y de Platón. Entonces, hablaré primero de la de Aristóteles. Aristóteles fue, bueno, un filósofo que estudió en Grecia, en la academia de Platón, y por lo tanto, digamos que siguió ciertas ideas, ciertos planteamientos que Platón pues tenía. Él nos plantea dos dimensiones de la realidad, que son la sensible y la intangible. Además de eso, él construyó su propio sistema filosófico, también digamos que dando otras ideas, por decirlo así. Eh, Aristóteles fue empirista, por lo tanto basaba sus fundamentos desde la experiencia, y también nos planteaba que para que una ética fuera correcta tenía que actuarse desde la razón y desde el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que si se actuaba desde esas dos formas, esto era lo que más adelante iba a conseguir la felicidad del individuo. Y él también nos decía que no bastaba con que una persona conociera lo que era bueno y lo que era malo, sino que también, además de eso, estuviera constantemente practicando pues el bien. A la ética de Aristóteles se le llamó eude, eudemonía, algo así. Se le llamó así, que esto pues prácticamente significa la ética de la felicidad. Él nos decía que lo que nos diferenciaba a nosotros de otros seres es que nosotros éramos razonables, nosotros teníamos la capacidad de tomar decisiones que luego nos fueran a hacer sentir pues bien. Él fue el único filósofo que planteó la ciencia desde la teoría, desde la práctica y desde, bueno, la ciencia práctica, la ciencia poética y la ciencia teórica. Eh, Aparte de eso, Aristóteles nos habla sobre un punto intermedio, que eso sería lo justo, eso sería en la ética que él nos plantea, eso sería lo justo, que uno no se debe exceder con las cosas ni tampoco hacer tan poquito, sino que uno siempre debe mantenerse en ese punto intermedio. A lo que yo me pensé un ejemplo, eh, y pues yo creo que tiene que ver con el planteamiento que él nos hace, con mi posición de futura trabajadora social y desde la realidad que nosotros vivimos. El ejemplo que me planteé fue el siguiente. Yo soy una persona con la capacidad de ayudar a otras para adquirir empleos, para que puedan solventar sus necesidades. Pero al mismo tiempo soy una persona con una buena estabilidad económica. Paso constantemente por un lugar donde siempre veo una familia de escasos recursos, y en una de esas ocasiones me encuentro pasando por el lugar y veo que en el momento, o sea, la familia está muy necesitada de alimento, quieren en el momento, o sea, tienen mucha hambre, en palabras coloquiales. Entonces yo tengo tres opciones, las cuales serían: primero, no les presto atención porque me pueden hacer daño. Segundo, los ayudo económicamente para que puedan comer algo en ese momento. Y tercero, busco la forma de ayudarlos para que puedan adquirir un empleo, así sea que esto me demore unos días más. Entonces, pues considero yo que desde la ética que nos plantea Aristóteles, lo más correcto sería la última opción que yo nombré, que sería buscar la forma de ayudarlos para que puedan adquirir un empleo, así sea que no les dé comida por ese momento.
Esto yo lo planteo desde tres palabras. Desde la crueldad, que sería si yo no les presto atención porque simplemente siento que me van a hacer daño. Desde la generosidad, que sería, según eso, el punto intermedio en cuanto a los que nos plantea Aristóteles, sería ayudarlos a adquirir el empleo, así sea que esto me muere unos días más, pero yo sé que ellos va a ser muchos más los días que van a poder solventarse económicamente y comprar pues sus alimentos. Y desde la lástima, o sea, al exceso le llamé lástima porque entonces nosotros estaríamos excediéndonos, o bueno, yo estaría excediéndome si yo cada que paso por ahí les doy algo de economía a ellos para que ellos puedan comprar su comida, o sea, me estaría excediendo yo, entonces no, más bien opto por la otra opción y además de ello, teniendo en cuenta que esta opción me va a hacer sentir feliz a mí. Entonces, se supone que ahí yo estaría actuando desde la razón y de lo que a mí me haría sentir bien. Bueno, y ahora, por otro lado, le voy a hablar sobre la ética de Platón. Entonces, ¿qué pasa? Platón fue discípulo de Sócrates y por lo tanto los tres vienen siguiendo como una misma línea en sus planteamientos. Entonces, lo primero que nos plantea es que la finalidad es que el individuo alcanzara su felicidad y la felicidad se alcanza a través de la virtud, pero eh, él nos plantea la virtud a partir de la teoría de su ética. La ética de él se le llamó ética arete, pero él no lo plantea tanto como la felicidad directamente, sino que él nos plantea como desde lo correcto, desde lo bueno, desde lo excelente, desde el mérito. Entonces él nos dice que para que el ser humano pueda alcanzar el dominio de sí mismo, debe tener conocimiento. Por lo contrario, no va a lograr su felicidad y esto se va a deber de su ignorancia, porque pues a eso le llama. También nos dice que él define la virtud desde cuatro, mejor dicho, él nos plantea cuatro virtudes. Entonces, a estas virtudes les llama cardinales. ¿Por qué? Porque es de lo moral de una persona, que son las siguientes: prudencia, la de un individuo a practicar el bien; justicia, la que se debe hacer pues con todo el entorno social que nos rodea; fortaleza, la firmeza de nosotros hacer que se cumplan pues lo que pretendemos, pues a la firmeza; y la templanza, que es pues la moderación. Él nos dice que la ética es una reflexión sobre la conducta humana a partir de tres problemas, los cuales son los siguientes: cómo llevar las riendas de la conducta humana, cómo integrar los intereses individuales, pero que estos vayan, o sea, sean a partir de intereses también colectivos, entonces que no deje por un lado a nadie, sino que todo se haga en pro de que haya una sociedad más justa. Y la tercera, a partir pues de la felicidad que consiga cada individuo haciendo todo esto. Él nos pone un ejemplo, o más bien como llamarían un mito. Entonces, el mito del carro alado. Entonces, ahí nos muestran un caballo blanco, un caballo negro y una auriga. Entonces, ¿qué pasa?
Esto nos los plantea de manera que el caballo negro corresponde a la capacidad pues del individuo, al sacrificio, a la fortaleza que éste maneja, y a esto se le debe a la virtud irascible, porque se supone que estas hacen partes de las otras que ya mencioné. Todo esto pues tiene que ver allí en que nombré, que eran la prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Todas tienen que ver con lo que es racional, con lo que es irascible y con lo que es concupiscible. Entonces, ¿qué pasa? El caballo blanco corresponde a la capacidad, sacrificio del individuo. El caballo negro corresponde a la templanza. Ahí estaríamos hablando de lo concupiscible. Y en la auriga estaríamos hablando de la inteligencia práctica del ser humano. Esto le correspondería pues a la prudencia que tendría que tener el ser humano. Y todas estas anteriores darían como resultado, según eso, si se actuaría bien con ellas, todo eso dejaría como consecuencia la felicidad de nosotros. Porque pues él dice que lo justo sería darle a cada quien lo que corresponde y cumplir además de eso las leyes. Y pues eso fue todo eso. Usted me pidió, profesor, de que le hiciera un ejemplo. El mío fue el de Aristóteles, y el que planteé de Platón era un mito que él ya tiene planteado en su teoría.